Este artículo fue tomado de la página 7 minutos de Calvinismo y se lee con el permiso de la misma. El Evangelio, por Rubén Alvarado, prolífico autor y traductor de literatura política desde una cosmovisión calvinista. Actualmente vive en Holanda, traducido por Diego Mantilla. A menudo hablamos del Evangelio como si fuera algo evidente por sí mismo, pero cuando miramos los textos en los que se expone, principalmente por supuesto los 4 libros a los que se hace referencia como Evangelios, escritos por Mateo, Marco, Lucas y Juan, nos damos cuenta de que el asunto no es tan sencillo como parece. Inmediatamente pensamos, salvación en Cristo, pero ¿qué es eso? ¿Se trata de mí y de mi alma y de llegar al cielo? ¿O hay más en esta salvación de lo que se nos ha hecho comprender? Lo primero es lo primero. Evangelio nos dice Wikipedia, que es la traducción al inglés antiguo del griego evangelion, que significa buenas noticias. Marcos nos dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y cree en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. El Evangelio, las buenas nuevas, se trata del reino de Dios. Mateo escribe: Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre la gente. Mateo capítulo 4, versículo 23. El Evangelio se trata del reino de Dios. La venida de este reino es la buena noticia. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? Tenemos un indicio de eso en el versículo citado anteriormente, en el que Jesús no solo proclamó el Evangelio del reino, sino que también curó enfermedades y dolencias. Donde viene el reino, llega la curación, viene una liberación de la maldición. Génesis capítulo 3, versículo 16. De la esclavitud de la corrupción, ver Romanos capítulo 8, versículo 21. Por eso es una consecuencia de la venida del reino, no es la esencia del reino. La esencia es otra cosa. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6, versículo 10. El reino de Dios está allí donde se hace su voluntad, y su voluntad se hará aquí en la tierra como ya se hizo en el cielo. Se trata entonces de voluntad, de obediencia, de sumisión. Donde se obedece a Dios, ahí está el reino. Y donde no se le obedece, hay algo más. La buena noticia entonces es que este reino está por llegar. Eso significa que la obediencia se está extendiendo de la misma manera y en el mismo grado. La desobediencia y la rebelión contra el gobierno de Dios está retrocediendo. Estas son buenas noticias, pero tiene un costo. Si nos referimos al marco de Agustín, como se describe en La ciudad de Dios, aprendemos que estamos tratando con dos ciudades aquí, las cuales corresponden a esta obediencia o desobediencia. Aunque hay muchísimas y grandes naciones por toda la tierra cuyos ritos y costumbres, habla, armas y vestimenta se distinguen por marcadas diferencias, hay más de dos clases de sociedad humana, que podemos llamar justamente dos ciudades, según el lenguaje de nuestras escrituras. Una consiste en aquellos que desean vivir según la carne, la otra aquellos que desean vivir según el espíritu, y cuando logran individualmente lo que desean, viven en paz, cada uno según su especie. Y además, en consecuencia, dos ciudades han sido formadas por dos amores. El terrenal por el amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios. El celestial por el amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo. Todos nacimos
en una de estas ciudades, la terrenal. Necesitamos nacer de nuevo para pasar de una a otra. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Esto significa que estas dos ciudades están entrelazadas en esta vida. No hay una línea divisoria clara. La parábola del trigo y la cizaña explica esto claramente. Mateo capítulo 13, versículo 24. Las dos ciudades crecen juntas y solo al final de la historia se separan definitivamente. Esto significa que la venida del reino es un proceso de tamizado por el cual el trigo, los creyentes, los obedientes, son separados de la cizaña. Los incrédulos, los desobedientes, entonces esta venida del reino es una buena noticia, pero no para todos. Y este zarandeo involucra contienda, conflictos y persecuciones. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Significa que debemos abandonar el reino terrenal a los incrédulos y simplemente esperar nuestro traslado al reino celestial? Como si eso significa que solo el cielo es el lugar de ese reino. De ninguna manera. Recuerde las palabras de Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La obediencia en el cielo debe ser traída a la tierra. Ese es el Evangelio. Como proclama el himno, alegría para el mundo, el Señor ha venido, que la tierra reciba a su Rey. Por lo tanto, no debemos abandonar la tierra y sus obras. En cambio, de acuerdo con el mandato de dominio emitido en Génesis capítulo 1, versículo 28, debemos extender nuestro dominio sobre la tierra, sometiéndola y cultivándola y llevándola. La maldición sobre Adán convirtió esto en una tarea difícil y una carga, pero no la anuló, y en Abraham la maldición es revertida en bendición, en lugar de maldición viniendo al mundo, porque la promesa a Abraham es el que sería heredero del mundo. Romanos capítulo 4, versículo 13. Ahora bien, esto agrega una dimensión adicional a la venida del reino, porque la bendición de Abraham y la reversión de la maldición vendrá a través de una gran nación, la nación de su descendencia. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Esta gran nación comenzó en Israel, pero en Cristo se convirtió en la iglesia. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. De esta manera, la bendición se extendió a todas las naciones, revirtiendo la maldición, restableciendo el reino de Dios. El himno antes citado continúa en este mismo tono. No crezcan más los pecados y los dolores, ni los espinos infesten la tierra, vienen a hacer fluir sus bendiciones allá donde haya maldición. Pero hasta que Cristo regrese, esta extensión del reino está sujeto al propósito por el cual se inició: el zarandeo del trigo, de la cizaña, de lo piadoso, de lo impío. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Este proceso de exposición es el que se trata
todo el ejercicio, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Buscamos el dominio, buscamos la cultura, pero con la mirada puesta en el reino de Dios y no en el nuestro. Lo hacemos para producir juicio, zarandeo, separación. Este es el propósito del testimonio a todas las naciones, como dijo Jesús a sus hermanos incrédulos en su momento. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Juan capítulo 7, versículo 7. En última instancia, esto conducirá a la restauración de toda la creación. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva en los que morará la justicia, pero la separación debe llegar primero. Entonces Dios será todos en todos. Emmanuel, Dios con nosotros, se hará realidad. Mientras tanto, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 al 13.